Hola, somos el grupo 3 y voy a presentar nuestro proyecto de sistemas empotrados, que se llama Smart Bin. Se trata de una estructura de reciclaje inteligente, formado por dos cubos. Uno de ellos se encargará de almacenar el plástico y el otro se encargará de almacenar el cartón. Cada cubo tiene un sensor ultrasonido en su parte frontal, que detectará la proximidad de los objetos. También tiene incorporado un micrófono, que se usará como reconocedor de voz de dos palabras, plástico y cartón. Estos dos mecanismos harán que la papelera correspondiente se abra durante un periodo de 3 segundos. La pantalla LCD, que se sitúa en el centro, mostrará los estados de las basuras, es decir, si están cerradas, mostrará cerrado, y si se abre, se hará una cuenta atrás de 3 segundos. Cada tapa se abre mediante un mecanismo que lleva incorporado un servomotor. Ahora explicaré unos cuantos casos de uso. Vamos a probar los sensores ultrasonidos. Estos sensores están configurados de tal manera que si detecta un objeto a una distancia menor de 10 centímetros, la tapadera correspondiente se va a abrir. Por el contrario, pues no se abrirá. En el LCD se ve que en el momento inicial las dos tapaderas están en estado cerrado. Ahora vamos a probar la tapadera de plástico. Podemos ver que el objeto aún no está a una distancia de 10 centímetros, pero si lo acercamos, la tapadera se va a abrir. Aquí podemos observar cómo el objeto aún sigue en el sensor y vemos que en el LCD la cuenta atrás no sigue. Si quitamos el objeto, vemos como tarda 3 segundos en cerrarse. Ahora vamos a probar la tapadera de cartón. En la tapadera de cartón pasará lo mismo. El objeto, al no estar en una distancia de 10 centímetros, no se va a abrir. Pero si lo acercamos, la tapadera se abre y hay una cuenta atrás de 3 segundos. Nuestro proyecto también soporta multitareas. Esto consiste que si los sensores ultrasonido detectan dos objetos, ambas tapaderas se van a abrir. Vamos a ello. Vemos como las dos se han abierto y la cuenta atrás es de 3 segundos hasta que se cierra. Y este es el funcionamiento de los sensores ultrasonido. Ahora veremos casos de uso con el reconocimiento de voz. Este dispositivo está configurado de tal forma que reconoce dos palabras, plástico y cartón, con un tono más elevado. Vamos primero con el primer caso de uso. Plástico. Se puede apreciar como la tapadera de la izquierda de plástico se ha abierto. Ahora veremos la tapadera de la derecha. Cartón. Ha pasado lo mismo. Cartón. Plástico. Se puede apreciar como las tapaderas reconocen su palabra y en el LCD se indica que la cuenta atrás de 3 segundos hasta que se cierra. Al igual que en los sensores ultrasonido, el reconocimiento de voz también está configurado para que haga una multitarea. Esto quiere decir que si detecta las dos palabras más o menos a la vez, se van a abrir de la misma forma las dos tapaderas. Vamos con ello. Cartón. Plástico. Se puede apreciar como las dos tapaderas se han abierto al oír cada una su instrucción. Y esto es todo el funcionamiento. El hardware de nuestro proyecto se compone de la placa Arduino Uno, una protoboard para reutilizar las conexiones de los 5 voltios y del GND, dos servomotores que hará abrir la tapa, dos sensores ultrasonido que detectará la proximidad de los objetos, un módulo de reconocimiento de voz con su micrófono y una pantalla LCD. Primero de todo, podemos ver que en la placa protoboard se crean dos filas de conexión, una que irá conectado con el puerto de los 5 voltios de la placa, que se representará con el cable rojo, y el cable negro,
que representa el puerto GND de la placa. Los servomotores tienen 3 cables. Uno va conectado con el GND, otro va conectado con los 5 voltios y el cable amarillo irá conectado con el pin digital de entrada de nuestra placa Arduino. Uno irá conectado con el pin número 7 y el otro servo irá conectado con el pin número 8. Por otro lado tenemos los sensores de ultrasonido, que detectarán la proximidad de los objetos. Estos sensores están formados por 4 puertos. Uno de ellos irá conectado con los 5 voltios, el otro con el puerto GND y los otros dos está compuesto por eco, que recibe datos al dispositivo, y trigger, que se encargará de la salida de datos. Uno de ellos, el eco, va al pin número 4 de la placa y el de trigger va al pin número 5. Y en el otro ultrasonido, el eco va al 11 y el trigger va al 12. El módulo de reconocimiento de voz tiene también los puertos GND y el de los 5 voltios, conectados respectivamente a cada fila de la protoboard. Y por otro lado tenemos los puertos TDX y RX. TX irá conectado con el pin número 2 y RX irá conectado con el pin número 3. Por último tenemos la pantalla LCD, que gracias al dispositivo I2C se simplifica la conexión con 4 pines. 2 de ellos irá al GND y a los 5 voltios y los otros 2 son el SCL, que irá conectado con el pin analógico número 5 y el SDA, que irá conectado con el pin analógico número 4. De esta forma, cuando los sensores ultrasonido o el reconocedor de voz detecten la información, hacen que el servomotor correspondiente actúe y todos los estados de la papelera irán mostrados en la pantalla LCD. A continuación voy a explicar el código que hace funcionar este proyecto. Lo primero que tenemos son las librerías. Por un lado vemos la librería Servo, la cual permite que podamos controlar nuestros dos servomotores. Hemos incluido la librería Software Serial, que nos proporciona la posibilidad de poder usar la comunicación serie en los otros pines digitales de la placa Arduino, aparte del pin 0 y 1, que son los que por defecto ya tienen soporte integrado para la comunicación serie. Tenemos la librería Voice Recognition V3, que nos permite usar el módulo de reconocimiento de voz, la librería Liquid Crystal I2C para gestionar todo lo necesario respecto de la pantalla LCD, y la librería Wire, la cual nos sirve para comunicar la placa Arduino con el dispositivo I2C. Esta librería nos permite básicamente la comunicación del Arduino con los dispositivos que trabajan mediante el protocolo I2C. En esta zona tenemos los define que hemos declarado. Primero vemos tanto la constante carboard como plastic, que a cada uno le asociamos un número, el 0 a carboard y el 1 a plastic. Esto nos ayuda cuando usamos el reconocimiento de voz a distinguir visualmente en el código cuál de las dos estamos ejecutando. Declaramos como constante la distancia máxima en la que las tapas de nuestras papeleras se abren, la cual va a ser de una distancia de 10 centímetros. También observamos la constante second, el cual usamos para representar lo que son 1000 milisegundos, lo que sería un segundo, para comprobar cuándo podemos reducir en un segundo la cuenta atrás. Para terminar con los define tenemos timeOpen, que nos servirá para controlar cuándo ha pasado el tiempo necesario para cerrar la tapa. En este caso hemos decidido establecerlo en 3 segundos. Declaramos las variables que representan cada uno de los servomotores que vamos a utilizar, o dicho de otra forma, declaramos las variables que nos van a permitir controlar los dos servomotores. Vamos a crear el objeto myVR que representa nuestro módulo de reconocimiento de voz, de manera que gracias a la librería Software Serial vamos a establecer para la comunicación serie los puertos 2 y 3. Tenemos el array buff para que la librería Voice Recognition V3 mediante sus funciones internas manipulen este array, de forma que nuestro código funcione adecuadamente y podemos obtener la información que necesitamos para saber el comando que se ha recibido por voz. Para el LCD hemos creado el objeto que lo va a representar en el código, indicando tanto la dirección de nuestro dispositivo I2C como el número de columnas y el número de filas que tiene nuestro LCD.
Para nuestros dos sensores ultrasónicos declaramos primero el eco de uno de nuestros sensores que se encuentra en el pin digital 4 y el trigger que se encuentra en el pin digital 5. De igual manera, el otro ultrasónico declaramos que el eco está conectado al pin digital 11 y el trigger está conectado al pin digital 12. En esta zona tenemos las variables que usamos para la lógica de abrir y cerrar las tapas de las dos papeleras. Las variables que corresponden a init millis sirven para obtener el momento en el que se abren las tapas. Current millis, que junto a init millis nos sirve para controlar el momento en el que ya ha pasado el tiempo que establecemos para que se cierre la tapa. Y LCD millis, que junto a current millis nos sirve para saber en qué momento podemos actualizar la cuenta atrás que imprimimos en la pantalla LCD. Con las variables tanto isCardboardOpen como isPlasticOpen guardamos el estado en el que se encuentra la papelera correspondiente, pudiendo estar cerrada o abierta la papelera. Por último, con CountdownCardboard y CountdownPlastic llevamos la cuenta de lo que va a ser la cuenta atrás hasta que se cierre la tapa de la papelera. Dentro de nuestra función setup lo que encontramos primero es la inicialización del reconocimiento de voz y la habilitación del puerto serie, definiendo para ello la tasa de transferencia de datos en bits por segundo. Nos aseguramos que cada vez que empieza nuestro código, que los comandos que tenemos almacenado en nuestro dispositivo de reconocimiento de voz se carguen internamente en el objeto myVR que hemos creado anteriormente. Iniciamos los servos para que comiencen a trabajar, estableciéndoles el pin digital 7 y 8 respectivamente. De esta forma, el servomotor 1 lo hemos asociado a la papelera de cartón y el servomotor 2 lo hemos asociado a la papelera de plástico. Antes de entrar en la función loop nos aseguramos que en el momento inicial las dos papeleras están cerradas. Configuramos lo que son los dos sensores ultrasónicos que usamos. Para ello, indicamos que los puertos que están conectados a los triggers son de salida y que los puertos que están conectados a eco son de entrada. Inicializamos lo que es el I2C y el LCD, nos encargamos de encender la luz de fondo de la pantalla LCD y ponemos el mensaje de que ambas papeleras se encuentran cerradas. En el loop, de forma cíclica, lo que vamos a realizar es la llamada a las funciones checkCloseCardboard y checkClosePlastic, que controlan cuándo vamos a tener que cerrar la papelera correspondiente, y en caso de que aún no se tenga que bajar la tapa de la papelera, manejar la cuenta atrás que aparece en la pantalla LCD. Y por otro lado tenemos las llamadas a las funciones OpenByProximity y OpenByVoice, las cuales se encargan de abrir las papeleras tanto por proximidad como por voz respectivamente. Ahora lo que voy a hacer es contar cómo es el funcionamiento de nuestras funciones. Primero voy a empezar por la función OpenByProximity. Es una función sencilla que lo que hace es obtener la distancia a la que se encuentra un obstáculo respecto a nuestro sensor ultrasónico, tanto para el de la papelera de cartón como la papelera de plástico. Y una vez tienen esa distancia, si el obstáculo se encuentra a una distancia menor de 10 centímetros, lo que vamos a hacer es llamar a las funciones que se encargan de abrir la papelera correspondiente. Para calcular esta distancia usamos la función calculateDistance y para ello le pasamos los pines del sensor ultrasónico que llama esta función. Así primero, para generar un pulso limpio, ponemos el trigger del sensor a low durante 5 microsegundos, entonces ponemos el trigger a high para que entre en modo de colocalización durante otros 10 microsegundos y a continuación obtenemos la duración del rebote de la señal del dispositivo en microsegundos. Y mediante esta fórmula conseguimos transformar lo que es la duración del rebote que hemos obtenido anteriormente a la distancia a la que se encuentra un obstáculo justo enfrente del sensor en centímetros. La siguiente función a comentar es OpenByVoice, que en este caso, mediante la llamada recognize de nuestro objeto myVR, vemos si ha reconocido alguna palabra de las que habíamos registrado anteriormente en nuestro reconocedor. En caso de que se haya dicho tanto cartón como plástico, de forma interna nuestro objeto myVR seleccionará el comando correspondiente y una vez se haya seleccionado el comando, se abrirá la papelera que se haya mencionado. La función OpenCardboard es la que se va a encargar de la lógica de abrir la tapa de la papelera de cartón. Lo primero que hará es ver si la tapa está abierta o no y en caso de que no lo estuviera, la abriremos. Y en el código dejamos constancia de que la tapa se ha abierto mediante la variable isCardboardOpen.
Lo siguiente que hacemos es obtener con init_millis carboArOpen el momento en el que se ha abierto la tapa. En caso de que ya estuviera abierta, lo que hacemos es resetear el tiempo de apertura. LCD millis carboArOpen, como ya he mencionado antes, lo vamos a usar para poder controlar la cuenta atrás que se podrá ver en la pantalla del LCD. Countdown carboAr la inicializamos a 3 segundos tanto si no estaba la papelera abierta como si estaba abierta. Y llamamos a la función printCountdown, que se encargará de actualizar la información que le pasamos en la pantalla del LCD. Hemos puesto un tiempo de seguridad para evitar fallos que pudieran ocurrir. La función OpenPlastic sigue la misma dinámica que la función OpenCarboAr, pero en este caso abrimos la tapa de la papelera de plástico. Tanto OpenCarboAr como OpenPlastic las hemos hecho como funciones independientes, ya que tenemos que actualizar variables globales que si se hubieran pasado como parámetros de la función no se hubieran actualizado y hubiéramos acabado usando un switch o un if-else para cada variable que teníamos que actualizar y por eso vimos mejor hacer cada papelera en su propia función. La siguiente función que voy a explicar es checkCloseCarboAr, la cual comprueba si la papelera de cartón está abierta. En ese caso, con currentMillis carboArOpen obtenemos el momento actual en el que nos encontramos. De manera que junto a init_millis carboArOpen, que era el momento en el que se abrió la papelera, si vemos que ya han pasado los 3 segundos que se mantiene la tapa abierta, lo que hacemos es declarar que cerramos la tapa en el código con isCarboArOpen, cerramos la tapa gracias a la función closeLid, llamamos a la función printCountdown y dejamos un tiempo de seguridad. En otro caso, si aún no ha pasado el tiempo para cerrar la tapa, las variables currentMillis carboArOpen y LCD_millis carboArOpen comprueban si ya ha pasado un segundo para reducir la cuenta a la cuenta atrás en el LCD. En la función checkClosePlastic hacemos lo mismo, pero con la papelera de plástico. Y al igual que he mencionado antes, hemos hecho la función checkCloseCarboAr y checkClosePlastic por separado, porque hemos pensado que era lo más correcto. La función printCountdown se encarga de, con la información que le pasamos mediante los parámetros, actualizar la pantalla del LCD. El parámetro countdown, dependiendo de si es -1, vamos a ponerle que está cerrado en el LCD y si no, se pondrá el valor de countdown como los segundos de la cuenta atrás. Por último, las funciones closeLid y openLid mediante la variable servo que le pasamos, que podemos ver aquí, se encargará de cerrar o abrir respectivamente la papelera asociada a ese servo. Para ello se escribe la posición a la que se quiere colocar el brazo del servo.